Muy bien, hermanos, estamos en esta serie que le hemos puesto los profetas de Israel. Y bueno, ya no voy a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta este momento porque son muchas cosas, pero recuerden que vamos a dividir la serie en tres partes, ¿verdad? Vamos a estudiar los profetas antes de la monarquía, a estudiar los profetas que estuvieron ministrando durante la monarquía y los profetas que fueron escritores. Todavía no hemos empezado a estudiar a ninguno de ellos porque hemos estado viendo distintos temas a forma de introducción. Todo esto para que entendamos de una mejor manera qué significa el ser profeta en Israel, qué significa bíblicamente, qué era lo que ellos hacían, de dónde venían, cuál era su función, qué exactamente es lo que ellos hacían. Y todo esto es para que vayamos entendiendo todo eso, ¿verdad? Y esta noche justamente vamos a ver cuál es el significado de profetizar. ¿Verdad? ¿Qué significa bíblicamente el verbo profetizar? Recordemos, hermanos, que Israel estaba bajo la influencia de muchos países vecinos. Obviamente, como dijo David la semana pasada, si nos fijamos en un mapa, Israel no es una isla, no se encuentra aislado, ¿verdad? Tiene países vecinos y esos países vecinos también seguían, o más bien seguían ellos a dioses falsos y tenían obviamente falsos profetas. Ahora, esos falsos profetas no era lo mismo o no es lo mismo que los profetas de Israel. Nosotros podemos llegar a decir que los profetas de Israel eran únicos en su grupo, ¿verdad? Únicos en su clase, por así decirlo, ¿verdad? Pero ¿qué significa o qué era lo que ellos hacían? ¿Qué significa profetizar? La semana pasada vimos que profetizar no significa entrar en un estado de éxtasis. Profetizar no significa entrar en un estado de trance. Profetizar no tiene que ver con magia, no tiene que ver con alucinaciones, no tiene que ver con adivinación. Nada de eso, hermanos, bíblicamente es profetizar. Ya tenemos que ver en la Biblia y en sus palabras, en sus términos originales, qué referencias hay en la Biblia acerca de la palabra profetizar. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar 4 palabras que es importantísimo que las puedan aprender, ¿verdad? 4 palabras van a aparecer ahí perdón, tengo que prender esto. Ahí está. 4 palabras, ¿verdad? Apúntelas bien. La primera es roé. La segunda, vamos a ver si avanza. Ahí avanza de más. Ahí está. La primera es roé. La primera es osé. La tercera es ish Elohim. Y la cuarta es naví. Naví. 4 palabras en hebreo que nos van a definir perfectamente lo que es profetizar. Roé, osé, ish Elohim y naví. Cuando hablamos de las primeras 3, que es roé, osé y ish Elohim, son las que menos se utilizan. Bíblicamente son las que menos se utilizan. Y naví es la palabra que más se va a utilizar en cuanto a profetizar en el Antiguo Testamento. Simplemente para que te des una idea, roé en el Antiguo Testamento aparece 12 veces. 12 veces. Osé aparece 18 veces. Ish Elohim todavía aparece más poquito, aparece unas 4 o 5 veces. Pero la palabra naví aparece más de 300 veces, ¿verdad? En todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué les parece si empezamos primero a estudiar las que menos son utilizadas y terminamos con naví, que es la que más se utiliza? Empecemos, hermanos, con roé y osé, ¿verdad? Roé y osé. Roé aparece 12 veces en el Antiguo Testamento y osé aparece 18 veces. Y estas 2 palabras son participios que se derivan
del verbo que en hebreo sería raá y asá. O sea, simplemente cambiamos la O por la A, ¿verdad? Una sería raá y el otro sería asá. Raá y asá significa ver. Ver. Creo que está ahí la pantalla, ¿verdad? Sí, ahí dice bien. Raá y asá significan ver. Y roé y osé, que es justamente el participio, significa el que ve. El que ve. Y en el Antiguo Testamento, en nuestro idioma, que es el castellano al español, esta palabra aparece como vidente. Vidente. Entonces, bíblicamente, vidente en la Biblia es el que ve. Tiene la idea de ver. ¿Dónde encontramos esta palabra? Bueno, hay en varias ocasiones, pero una, si vamos allá a Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 11, está ahí el versículo en la pantalla. Fíjense cómo utiliza esta palabra Saúl para hacer referencia a Samuel. Ahí el versículo dice: y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Quien está preguntando esto a las doncellas es Saúl. ¿Y qué está preguntando Saúl? ¿Está por aquí el vidente? Y Saúl, ¿a quién estaba buscando? A Samuel. A Samuel, ¿verdad? Esta palabra justamente es vidente, que es el que ve. Ahora la pregunta, ¿cuál sería? Si roé y osé son sinónimos, entonces ¿por qué se utilizan las dos palabras? ¿Verdad? Si significan exactamente lo mismo, ¿por qué en la Biblia se utilizan las dos palabras? Bíblicamente, hermanos, la respuesta sería que cada una de estas palabras tuvo su tiempo de popularidad. Por ejemplo, hoy pudiéramos llegar a decir, a ver, que me ayuden los jóvenes, una palabra que hoy esté de moda, que hace 20 años atrás se decía de otra manera. ¿Cuál? ¿Un hack? Ah, como un truco, un hack. Y hace 20 años, ¿cómo se decía? Un truco. Bueno, ahí está. El significado es el mismo, pero ahorita de forma popular se dice un hack, ¿no? Y antes se decía de otra manera. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Roé y osé son sinónimos, significa lo mismo, pero tuvieron distinto tiempo de popularidad, ¿verdad? Por eso aparecen los dos términos, ¿verdad? Roé, por ejemplo, se utilizó más en los tiempos de Samuel y la palabra osé se utilizaba ahora más popular en los tiempos de David. Vamos a otro versículo, ahí en 1 Samuel capítulo 9, versículo 9, ese versículo todavía no lo vamos a ver. 1 Samuel 9:9 dice así: antiguamente en Israel, fíjense que dice, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos a ¿con quién? Y dice, vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. ¿Sí se dan cuenta que hubo un cambio en el uso de la palabra? Dice, antiguamente en Israel, para consultar a Dios, decían, vamos al vidente. Dice, hoy ya es profeta. Es lo que está diciendo este versículo. Entonces el término fue cambiando, ¿verdad? Su uso se fue haciendo más popular, ¿verdad? Entonces hubo un cambio en el uso de la palabra. Ahora es muy interesante que algunos estudiosos creen que la palabra roé y la palabra osé nos está definiendo una clase de adivino, de alguien que simplemente trae adivinación y que tú vas y lo consultas y que él intenta pues ahí como que un poquito adivinar y decirte qué es lo que piensa.
Ya vimos hace 2 semanas que un profeta de Israel para nada puede ser de esta manera. Bíblicamente el roé y el osé no era un adivino. Fíjense, vamos a ver otro ejemplo ahí en 1 Samuel capítulo 9. Vamos a ver el versículo 15 y el versículo 17. Ahí están en la pantalla. Este versículo 15 y 17 es cuando Saúl y su criado están buscando a las asnas que se habían perdido y van a consultar a Samuel. Y le van a preguntar, oye, ¿dónde están las asnas? ¿Verdad? Ahora recordemos que Samuel pues era un profeta, ¿verdad? Ahora Samuel no va a adivinar. Fíjense qué es lo que les va a decir Samuel. Versículo 15. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel. ¿Qué dice el versículo 17? Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el hombre del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Entonces Samuel, que en hebreo era el vidente, era el roé, era el osé, él no era un adivino. Aquí nos estamos dando cuenta por medio de estos 2 versículos que Dios le revelaba directamente la información a Samuel. Pero Samuel no era un adivino, porque él recibe la información directamente de parte de Dios. Entonces claramente se dice, Dios o Jehová reveló al oído de Samuel. En el otro versículo dice, este es el varón del cual te hablé. Entonces Samuel recibía la información de parte de Dios. Entonces, hermanos, estos 2 términos, que es roé y osé, están hablando acerca de esto, ¿verdad? El que ve, el que ve. Vamos a pasar con el tercer término, que es Ish Elohim. Ish Elohim significa varón de Dios. Ish en hebreo es hombre y Elohim es un nombre de Dios. Verán, entonces Ish Elohim es varón de Dios. Ahora, bíblicamente, ¿qué significa ser un varón de Dios? Bueno, el varón de Dios en el Antiguo Testamento está haciendo referencia a un hombre que ha conocido a Dios, pero que no solamente ha conocido a Dios, que ha sido también enviado por Dios para una misión. Esto en el Antiguo Testamento era un Ish Elohim, era un varón de Dios. Alguien que conocía a Dios de forma personal, pero alguien que también había recibido una misión de parte de Dios. Entonces, varón de Dios, ¿qué es? Conocer a Dios y cumplir con la misión que Dios te pidió. Este es ser un varón de Dios. A cada uno de nosotros queremos ser hombres y mujeres de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Conocerle por medio de Cristo, pero ¿qué también tenemos que hacer? Obedecerle, obedecer su palabra. Si tú le conoces, si tú has nacido espiritualmente, pero también obedeces la palabra de Dios, puedes decir, eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios bíblicamente. Ahora, en la Biblia, este término varón de Dios hace referencia a varios personajes. Fíjense el primero, Moisés. Deuteronomio capítulo 33, versículo 1. Estoy dando algunos segunditos para que lo puedan buscar. Deuteronomio capítulo 33, versículo 1. Dice así: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Entonces aquí se nos dice que Moisés era un Ish Elohim, un varón de Dios. Fíjense, Samuel, primera de Samuel, capítulo 9, versículo 6. Dice el versículo, él le respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, un Ish Elohim,
que es hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Entonces fíjense, este versículo está haciendo referencia a Samuel y fíjense cómo lo reconoce la gente. Dice, en este lugar, en este pueblo, en esta ciudad, hay un varón de Dios. Hay un varón de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Yo me pregunto, yo por ejemplo en mi privado donde vivo, los vecinos, la verdad, si les soy honesto, ni me conocen. Ni yo los conozco a ellos, ni ellos me conocen a mí, ¿verdad? No sé por qué, pero casi no coincidimos ni nada. Pero qué bonito sería que los lugares donde estamos dijeran, miran esta privada, miran esta casa, miran este trabajo, en este puesto, hay un varón de Dios, ¿verdad? Hay una mujer de Dios. Qué bonito sería, ¿verdad? Así era Samuel para con el pueblo. Eliseo también. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 9. Segunda de Reyes 4:9. Dice así: y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón, y le agrega, santo de Dios. Este versículo está haciendo referencia a Eliseo, que era un varón santo de Dios. Entonces, hermanos, ya vamos viendo, o ya vimos 3 términos que les dije son los que menos se utilizan: roé y osé, que ¿qué significa? El que ve. Y en la Biblia muchas veces se traduce como vidente. Después estamos viendo otro término que es Ish Elohim. Ish Elohim, ¿qué significa? Varón de Dios. Y un varón de Dios, de acuerdo a la Biblia, ¿qué es? Alguien que ha conocido a Dios, y en segundo lugar, y alguien que ha sido enviado por Dios para cumplir una misión. Vamos a pasar con la cuarta palabra, el cuarto término, que es Naví. Como te dije, esta es la palabra que más se utiliza. Muchos teólogos han discutido mucho de dónde viene esta palabra, cuál es su origen, cuál es la raíz de la palabra Naví, y la verdad es que ni siquiera no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Ahora, lo importante, hermanos, cuando hablamos de esta palabra Naví, no es ver cuál es el origen, cuál es la raíz de esta palabra, sino lo que realmente nos interesa y nos importa es, bíblicamente, la Biblia, ¿qué sentido le da a un Naví? A esta palabra. Eso es lo que queremos ver. ¿Cómo se utiliza en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Ahí tenemos. Vamos a ver el uso en el Antiguo Testamento del término Naví. El versículo que nos los va a definir por excelencia es Éxodo 7:1. 7:1. Pero antes de que lo leamos, porque para poder entender, vamos a irnos al capítulo 4, versículo 10. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Éxodo 4, vamos a estar leyendo desde el versículo 10 hasta el 16, antes de leer el 7:1. Muy bien, ¿ya están ahí? Éxodo 4:10. Fíjense, dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Dice Moisés, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, y al sordo, al que ve y al ciego? Dice Dios: ¿no soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, otra vez Moisés terco, ¿verdad? Ay, Señor,
envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y el que habla bien, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras que ¿qué dice ahí? Y yo estaré, es que aquí se me imprimió mal la hoja. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. A ver, ¿qué acabamos de leer? Está Dios hablando con Moisés, y Dios le va a dar una misión a Moisés. ¿Y qué es esa misión? Es decir, Moisés, tienes que regresar a Egipto, porque recordemos que Moisés ya estaba en el desierto. Dice, tienes que regresar a Egipto y te tienes que presentar con el faraón para decirle todo esto. O sea, en resumen, la misión que tiene que hacer era liberar al pueblo de la esclavitud de los egipcios. Ahora Moisés va a empezar a poner objeciones delante de Dios. Dice: Dios, pero la verdad es que yo no soy bueno para hablar. Tú sabes que soy medio torpe en el habla. Como dicen algunos, ¿verdad? Se me lengua la traba. Así estaba Moisés. Dios, yo no me siento capaz de hablar con el faraón. Dice Moisés: ¿qué no soy yo Dios? ¿Qué no fui yo quien te dio la boca, quien te dio tu lengua, quien hizo al ciego? ¿Qué no soy yo Dios? Y dice: no, Dios, por favor, envía otro. Y estaba Moisés poniendo trabas, poniendo objeciones, hasta que Dios se enojó y dice que va a utilizar a Aarón. ¿Y cuál es el versículo clave? El versículo 16. Creo que lo puse ahí en la pantalla. Bueno, ahí lo tiene en la pantalla. Versículo 16, lo volvemos a leer. Fíjense lo que, ante las constantes objeciones de Moisés, ¿qué fue lo que Dios le respondió? Dice: él hablará por ti al pueblo. Aquí, ¿a quién está haciendo referencia? Aarón. Dice: él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces, fíjense, hermanos, qué interesante. Dios le está diciendo a Moisés que iba a haber entre Moisés y Aarón una relación semejante a la de Dios y a la de un portavoz, ¿verdad? A la de Dios y a la de un portavoz. Y fíjense que aquí el portavoz, ¿cómo se está describiendo? ¿Con qué imagen? Con la de una boca. Porque le dice, Aarón, ¿qué va a hacer? Va a ser la boca. Va a ser el que va a hablar. Pero tú, Moisés, eres el que le vas a decir a Aarón qué es lo que tiene que decir. Entonces, lo que Dios le está diciendo: él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces, aquí vemos la relación que hay entre Moisés y Aarón, que es una relación semejante a la de Dios y a la de un portavoz. Aquí se describe el portavoz como una boca. Ahora sí vamos a Éxodo 7:1 para que sigamos entendiendo lo que es un naví. Éxodo 7:1 está ahí en la pantalla para los que no traigan Biblia. Dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Esta palabra profeta en hebreo es naví. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Le está diciendo: Moisés, tu hermano Aarón va a ser tu naví, va a ser tu profeta. Ahora entendemos qué significa, porque ya leímos lo que decía en Éxodo capítulo 4.
¿cuál iba a ser la función de Aarón? Él iba a hablar en lugar de Moisés. O sea, de alguna manera iba a ser el representante de Moisés. Entonces Aarón se convirtió en el Naví de Moisés. ¿Ya vas entendiendo lo que significa la palabra Naví? A ver, con tus propias palabras, defíneme qué es un Naví. El vocero, muy bien. Enviado. Pero recordemos que tiene que ver con boca, con hablar, ¿verdad? Portavoz, la voz de Dios, muy bien. El que comunica. El Naví sencillamente es eso. Es alguien que habla en lugar de otro, ¿verdad? Aarón estaba hablando en lugar de Moisés. Entonces, eso es el Naví, alguien que habla en lugar de otro. Y obviamente es la declaración de la voluntad divina. Vamos a buscar otro versículo que leímos la primera vez cuando comenzamos esta serie, Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Deuteronomio 18, 18. Dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Como tú, ¿a quién hace referencia? A Moisés. A Moisés. ¿Verdad? Está hablando aquí Dios con Moisés. Y le dice Dios a Moisés: Moisés, profeta les voy a levantar de en medio de sus hermanos, como tú. Y fíjense que dice: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, fíjense, hermanos, la tarea del profeta o la tarea del Naví es descrita en la Biblia como hablar las palabras de Dios. Hablar las palabras de Dios. Dijimos que Naví significa alguien que habla en lugar de otro. Pero cuando hablamos de un profeta bíblico, de un profeta de Israel, es hablar en lugar de Dios, ¿verdad? O sea, hablar las palabras de Dios. Veamos otro ejemplo. Vayamos a el libro de Amós, capítulo 7. Este versículo sí no lo puse. Amós, capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 12. Dice así: y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Aquí vemos una conversación entre Amasías y Amós. ¿Y qué le va a decir Amasías a este profeta llamado Amós? Es decir, que se vaya, dice, y ya no profetices más en Betel. Es lo que le dice diciendo: ya no profetices más en Betel. Fíjense lo que dice el versículo 12, le dice: vete, huye a la tierra de Judá y profetiza allá, y no profetices más en Betel. Ahora, si le está diciendo a Amasías, a Amós, que ya no profetice más, es porque Amós, ¿qué estaba haciendo en Betel? Justamente estaba profetizando. Entonces, ¿qué estaba haciendo Amós en Betel? Cuando leemos el libro, él estaba proclamando el mensaje de Dios.
Estaba en la función de un naví, de un vidente. Estaba proclamando las palabras de Dios. Entonces nos vamos dando cuenta que el término naví es alguien que habla en lugar de otro, pero el profeta bíblico era alguien que habla las palabras de Dios. Veamos cómo fue con los profetas. Tenemos ahí la presentación a Isaías, ¿verdad? Isaías. Fíjense cómo Dios llamó a Isaías. Capítulo 6, versículo 9. Isaías 6:9 dice así: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Isaías? Anda y di a este pueblo, ¿verdad? Di a este pueblo. Veamos otro ejemplo, veamos a Jeremías, capítulo 1, versículo 7. Jeremías 1:7 dice así: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Entonces Isaías era un profeta, ¿y qué le dijo Dios? Ve y diles esto. Jeremías era un profeta, era un naví, ¿y qué le dijo Dios? Jeremías, no digas soy un niño, todo lo que te envié vas a hacerlo y vas a decir todo lo que yo te mande, todo lo que yo te diga. Veamos otro ejemplo, Ezequiel capítulo 2, versículo 3 y 4. Ezequiel 2, 3 y 4. Dice así: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Le dice Dios a Ezequiel: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás. Fíjense que les tiene que decir: así ha dicho Jehová el Señor. Entonces nos damos cuenta que tanto como Ezequiel, como Jeremías, como Isaías, que eran profetas, ellos tenían que transmitir las palabras de Dios. ¿Te das cuenta, hermano, que la idea siempre es la misma? Cuando hacemos referencia al naví, ¿cuál es la idea? Transmitir el mensaje de Dios. Ese es el profeta. Bíblicamente, transmitir el mensaje de Dios. O sea, en pocas palabras, el profeta es alguien que habla en lugar de Dios. Ahora, tal vez muchos de nosotros nos estemos preguntando, pareciera como que el término naví, roé y osé, como que prácticamente las tres palabras están hablando de lo mismo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la diferencia entre roé y osé con la palabra naví? Recordemos que roé y osé significa ver, el que ve, ¿verdad? Tiene la idea de ver. Entonces, esta palabra o estos dos términos, roé y osé, la idea fundamental o la idea más importante es que ambas palabras expresan o se refieren al discernimiento de la voluntad de Dios, ¿verdad? Al discernimiento de la voluntad de Dios. O sea, para que lo entendamos de una mejor manera, estos dos términos, roé y osé, son términos que tienen que ver con el aspecto de revelación, el aspecto revelacional, ¿verdad? O sea que el profeta tiene que escuchar a Dios, escuchar la revelación de Dios. Este es el roé y el osé, ¿verdad? Es escuchar a Dios y discernir su voluntad.
Naví tiene que ver con ¿qué? Con transmitir la información, transmitir el mensaje que Dios le había dado. ¿Sí se dieron cuenta de la diferencia? En la siguiente imagen lo vamos a entender. No, creo que no lo puse. Pero se los digo, lo vamos a entender de una mejor manera. Roé y Osé tiene que ver con ¿qué? Con recibir el mensaje, y Naví tiene que ver con transmitir el mensaje. ¿Se entiende la diferencia? Recibir el mensaje y comunicar o transmitir el mensaje. Esta sería la diferencia. Ahora, cuando hablamos de los profetas, no estamos haciendo una distinción en estas funciones. No significa que cierto profeta era roé, en el sentido de que solamente recibía, pero no comunicaba. No. Todo roé, todo osé era un naví también. Era parte de lo mismo. Tenían que recibir el mensaje de parte de Dios y lo tenían que comunicar a el pueblo o a ciertas personas que Dios les pedía. Entonces ahí tenemos en la pantalla, a manera de resumen, lo que significa. Roé y Osé significa el que ve. El que ve. Ish Elohim significa varón de Dios. Y el Naví es hablar en lugar de Dios, ¿verdad? Hablar en lugar de Dios. A manera ya de conclusión, quiero que busquemos un pasaje, y ahí sí quiero que abran sus Biblias, por favor, porque quiero hacer una aplicación para cada uno de nosotros. En Isaías capítulo 30, vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10, donde dice así. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Versículo 10, que dice a los videntes, a los profetas, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Fíjense que dice el pueblo, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. ¿Te das cuenta qué le está diciendo el pueblo? El pueblo le decía a los profetas, no profeticen lo recto, profeticen mentiras. En otras palabras están diciendo, profeticen algo que nos haga sentir bien. No nos hablen acerca de nuestro pecado, por favor, háblenos bonito, díganos cosas agradables. No nos digan eso que te dijo Dios, que nos dijeras, no nos los digas. Díganos cosas agradables, cosas bonitas. O sea, queremos venir a la iglesia, hermanos, a escuchar algo que nosotros queremos escuchar. Es como cuando vas a pedir consejo, pero tú ya sabes quién te va a dar el consejo, que es el que tú quieres. Tal vez no sea el que tú necesitas, pero tú ya, esta persona yo creo que me va a decir lo mismo que yo pienso y con él voy a ir. Entonces, hermanos, no seamos así, ¿verdad? Muchas veces el mensaje que Dios le daba a los profetas era un mensaje muy duro, muy difícil, porque tiene que confrontar al pueblo con su pecado. Y dice que le dice, hijos rebeldes, mentirosos, no quisieron oír la ley de Dios, la ley de Jehová. Pero decía, no, pero no nos digan todo eso, ¿verdad? Háblenos las cosas agradables. Entonces, fíjense, hermanos, el pueblo por su pecado quería que los profetas hablaran de una forma agradable. No quería que les hicieran ver acerca de su pecado, de sus faltas, de lo que ellos estaban haciendo mal. Pero nos damos cuenta, hermanos, que el profeta de Dios era alguien que comunicaba el mensaje de Dios, fuera agradable o desagradable. ¿Verdad? Fuera agradable
o desagradable. No importa. El mensaje se tiene que transmitir tal cual Dios lo había mandado. Eso era un profeta, hermanos, de Dios, ¿verdad? Mira, la puse más adelante. Ahí está la diferencia entre el Roé Yosé y Naví. El Roé Yosé, recepción del mensaje, y Naví, comunicar el mensaje. Muy bien. Entonces, vamos a ponernos de pie ya para terminar orando. Vamos a agradecerle a Dios. Rápidamente repasamos. Primera palabra, Roé. Significa el que ve. En la Biblia aparece como vidente. Segunda palabra, Osé, que es la misma. Tiene la idea de ver, significa el que ve. Tercera palabra, Ish, Elohim, que significa varón de Dios. Bíblicamente el varón de Dios es aquella persona que conoce a Dios y que recibe una misión de parte de Dios, ¿verdad? Y la última palabra, Naví, que es hablar en lugar de alguien. El profeta tenía que hablar en lugar de Dios. Fuera agradable o desagradable, esto era lo que el Naví, lo que el profeta tenía que hacer. ¿Se entendió? Sí, hermano. Sí, recordemos que no son palabras que estén separadas. O sea, no es como que Moisés era, o Samuel, o quien sea. No es como que él era Naví, pero no era Roé. No. Se complementan para entender el significado de lo que es un profeta bíblicamente, se complementan, ¿verdad? Por eso en algunos versículos, cuando vemos el que leímos al principio de que decía, antes decían vidente y ahora se llama profeta, en hebreo está utilizando dos palabras distintas, pero es lo mismo, la misma función, ¿verdad? Entonces es lo mismo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por lo aprendido, gracias por el estudio, Señor. Gracias por tantas personas con este deseo de seguir aprendiendo, de seguir creciendo en su fe, en gracia también y en conocimiento. Y queremos seguir aprendiendo, Padre, acerca de esta serie. Gracias, Padre, por lo que tú nos enseñas. Y que no seamos como el pueblo de Judá lo fue, Señor, un pueblo rebelde, un pueblo mentiroso, un pueblo que se alejó de tu ley, que quería escuchar simplemente lo bonito, lo agradable, lo que ellos querían, Señor. No queremos ser así. Sabemos que muchas veces la verdad pues confronta y duele, Señor, pero es una muestra de amor también, Señor, siempre hablar con la verdad, que es la palabra de Dios. Y si un día tú nos hablas por medio de algún hermano, de algún líder, de algún maestro, de algún pastor, y es algo que no nos gusta oír, queremos tener la humildad, Señor, para recibirlo, porque sabemos que vino de parte de ti. Gracias, Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.